Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta reunión creativa. Gracias a todos los que están conectados desde ya. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Arancibia. Soy peluquero de Chile hace aproximadamente 19 años y he dedicado casi toda mi carrera principalmente al área de la educación. Actualmente formo parte del equipo de educación de la marca Sexy Hair para toda Latinoamérica. Y bueno, esta es nuestra segunda parte de nuestra reunión creativa sobre el Mullet Haircut. Como todas estas reuniones, lo que hacemos es tomar como inspiración una imagen y esa imagen tomarla como ¿cómo decirlo? Como una excusa para que podamos conversar, compartir conocimientos, hablar sobre teoría del corte. Estas reuniones creativas son principalmente reuniones teóricas para hablar sobre la técnica de corte de cabello y principalmente en base a los cortes que yo he ido subiendo mes a mes a mis redes sociales, en conjunto un montón de cápsulas sobre cómo construirlos. Vamos a preguntar al equipo técnico, ¿nos estamos escuchando? Eh, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? es que, ah, ¿Sí? ¿No? no, porque estoy pegado acá. Algo le pasó a mi Ah, computador, pero está ahí en el iPad. ¿y se escucha? Esa es la pregunta. Sí, Ok, bueno, como todas las reuniones creativas, tenemos un grupo de apoyo técnico porque yo no puedo estar, no estoy leyendo sus preguntas o comentarios que puedan hacer a través de Facebook, pero está aquí junto a mí Nelson, como todas las transmisiones, quien va a ser un poco el interlocutor entre ustedes y yo. Así que, como siempre, todas las preguntas, todas las consultas que tengan, es el momento de hacerla y bueno, la instancia es para esto. Como les decía, el objetivo de esto es hablar principalmente en forma teórica. ¿Por qué? Porque en mis redes sociales está el video del corte, cómo se hace el paso a paso, así como cada una de las cápsulas con los detalles técnicos que a mí me llaman la atención. Y el objetivo del día de hoy es que podamos hablar un poquito más a fondo sobre cosas que a mí me llaman la atención o que creo que pueden ser interesantes sobre este corte. Así que siempre me gusta repetir de que el corte que tomamos como inspiración es una imagen que yo no hice, no sé cómo se hace realmente, o sea, no sé, no vi el paso a paso de cómo se hace, sino que es una interpretación con mis herramientas sobre cómo podríamos construir ese corte. Y obviamente siempre trabajando principalmente con nuestro sistema de corte que es estructura en movimiento, pero además sumándole algunas otras técnicas que he ido adquiriendo con el tiempo y que he ido conociendo a través de mis años de trabajar en el área de la educación. Así que es como todo un conjunto de información que me permite poder mostrarles y compartir con ustedes este corte en específico. Así que, como les decía, cualquier consulta, cualquier pregunta, estamos aquí atentos para poder responderlas. Y también es importante decir para las personas que están uniendo por primera vez a esta transmisión, a estas reuniones creativas y se perdieron la primera parte de este corte o de lo que hablamos de este corte, en mi fanpage de Facebook, donde estamos transmitiendo ahora, en la fecha del 11 de octubre fue la primera parte, así que después de esto pueden ir a revisarlo y ver bien cómo va, qué es lo que hablamos anteriormente sobre este corte. Y además, para los que se vayan conectando después o no lo puedan ver completo o no lo han visto, no se preocupen porque este video va a quedar guardado en mi muro del fanpage, así que no se preocupen por eso. También es importante decir que para las personas que no saben mucho sobre estructura en movimiento y el sistema de corte que estamos usando, también en mi fanpage pueden ir a una publicación que se llama Reunión Creativa del 2 de abril del 2020, donde hicimos otro corte, pero tomamos como unos 20 minutos para hacer una introducción un poquito más profunda sobre qué es estructura en movimiento y cuáles son los principales
términos que usamos para poder entender un poco el lenguaje que vamos haciendo cuando construimos. Así que antes de comenzar, Nelson, ¿cuántos somos ya? Aquí está escribiendo, respondiéndole a ustedes, ¿cuántos somos en estos momentos? ¿Me estás hablando? Sí, ¿cuántos? Es que no te escucho porque estás desfasado. Sí, ¿cuántos somos más o menos ahora? 11. 11 personas, súper, vamos a comenzar. Así que, bueno, antes de partir, vamos a hacer una pequeña recapitulación de este corte para ver los elementos que son más importantes para poder entender lo que vamos a ir hablando. Esta es la foto que yo escogí para interpretar y hacer el corte que es el mullet. Y siempre me gusta destacar algunos elementos que me llamaron la atención cuando vi esta imagen y que son los que uso como excusa para empezar a construir la estructura de este corte. Las cosas que me gusta o que me llama mucho la atención, primero que nada, es la forma característica del mullet, que es este cabello más corto en el perfil frontal y mucho más largo en el perfil posterior, que es lo que caracteriza a un mullet. Otra cosa que me llama mucho la atención de este mullet, que es lo que los hace más actuales y estas versiones más 2020, es la textura que está dentro del corte, la cantidad de textura, de puntas, de separación, de liviandad que podemos ver en ese corte, es lo que me llama la atención y también quise recrear en la interpretación que hice del corte. Otra cosa, si se dan cuenta, principalmente en el perfil posterior, es la verticalidad que tiene el corte, esta forma como alargada, que obviamente uno puede decir, sí, se ve alargada porque es larga en la parte posterior, pero además uno puede ver en la silueta del corte esta verticalidad, principalmente se ve ahí en la parte posterior, detrás de las orejas, ustedes lo pueden ver, cómo se ve más vertical. Y otro elemento que me llamó la atención es la combinación, o que pareciera que hay combinación de dos tipos de estructura en este corte. Una estructura que se ve más claramente como en el perfil superior de la cabeza, o en toda la cabeza, y otra estructura que uno la puede ver como en la zona de la nuca. Entonces esos 4 elementos son los que yo tomé como inspiración para poder crear este corte que tengo acá. Este es el mullet que hice para los videos, está lavado sin producto y secado al natural, o sea, no tiene los productos ni el estilizado que yo hice en los videos, pero también nos va a permitir ver mejor cómo se mueve y cuáles son las características de este corte. ¿Ok? En la sesión anterior, en la primera parte, pudimos ver un poco y hablar sobre el seccionado de la cabeza, el porqué del seccionado, por qué la decisión de cada una de las líneas que se hacen sobre el cráneo. Y recordarles también que eso es lo importante un poco y el objetivo de esta transmisión es que hablemos el porqué de las cosas. O sea, no quiero indagar o profundizar mucho en el paso a paso porque ya están los videos arriba y ahí uno los puede ver claramente, sino que la idea ahora es entender el porqué de las decisiones para hacer esos gestos de corte. Entonces hablamos sobre el seccionado y también hablamos sobre la primera parte del corte, que fue toda la construcción del perfil inferior en la parte de atrás, o sea, todo nuestro perímetro que se construyó en la parte de atrás. Entonces, antes de que continuemos donde quedamos la vez pasada, vamos a trabajar con, o vamos a ver el video completo de este corte para tener una ayuda a memoria, porque ya este fue subido en septiembre, estoy un poco atrasado, perdón, se suponía que esto lo íbamos a hacer durante el mes de cada uno de los cortes que se subían a las redes, estaba un poquito atrasado, así que estamos todavía en el corte de septiembre, así que para que recordemos un poco, vamos a ver cómo es el paso a paso de este video, de este corte, perdón. Ahí va. Entonces eso, lo que estamos viendo ahora es lo que hablamos en la primera sesión de nuestra reunión creativa, y desde aquí vamos a comenzar a hablar hoy día. Vamos a estar aproximadamente yo calculo unos 60 minutos, puede ser que 1 hora y cuarto como máximo, hablando sobre los siguientes gestos que se hacen sobre este mullet haircut.
les recuerdo que cualquier consulta, duda, pregunta que tengan, vayan haciéndola mientras vayamos hablando de estos pasos. Yo estoy transmitiendo desde una aplicación especial que produce un pequeño retraso con lo que ustedes están viendo ahora en el Facebook Live. Por lo tanto, no se preocupen si nos atrasamos un poquito en contestar, porque entre que yo hablo, eso aparezca en las pantallas, ustedes puedan verlo y generar la pregunta y luego lo lea Nelson y me lo transmita, puede ser que nos demoremos aproximadamente como 15 segundos de atraso, así que no pierdan la paciencia, vamos a contestar todas las preguntas. Viendo ya el tema de la texturización final de nuestro corte. Los detalles para darle forma principalmente a los laterales y el trabajo que vamos a hacer de textura en el flequillo, que también va a ser un tema que le vamos a dar fuerte hoy día. Recuerden que en este video no se ve ni los productos ni la técnica de estilizado, pero también está en el muro, así que lo pueden ir a ver allá y volver y regresar después a mirar un poco más en detalle cómo se construye. Y ahí está, con el estilizado terminado. ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Llamativo? ¿Se acordaron? ¿Empezaron a aparecer preguntas? Ok, entonces la invitación es eso, vamos a ver todos los pasos, entonces los invito a, si tienen preguntas sobre el corte, estén atentos para transmitírmelas en el momento en que vayamos viéndolo en detalle. Así que vamos a comenzar. Tengo aquí todos mis elementos que me pueden ayudar a explicar mejor lo que vamos a ir viendo. Así que vamos a ir directamente ya, como les decía, vamos a mostrar desde aquí. No. ¿No qué? ¿Perdón? No preguntes. Perdón, aquí Nelson está un poco confundido con mi voz y con lo que va diciendo. A ver, vamos a irnos entonces a aquí, el segundo paso. O sea, perdón, el paso 4 del corte, que ya es la construcción de las capas, específicamente del perfil posterior. Como ya les dije en la sesión anterior, hablamos de todo lo que tenía que ver con la construcción de mi nuca, que son las líneas que se ven en color gris en el gráfico que está ahí. Entonces vamos a construir y vamos a trabajar sobre lo que está en color rosado, en ese rojo un poco pálido, ¿ok? Que es la construcción de las capas. Antes de que veamos qué fue lo que hicimos, qué fue lo que se hizo, vamos a regresar un poco a la foto del corte de inspiración y quiero que vean aproximadamente, se concentren en esa zona que se veía marcada con un color rojo en el gráfico, para que analicemos qué es lo que vemos. Ok, primero vemos exposición de puntas, ¿no es cierto? Se ven ahí como unos gajitos de puntas que van apareciendo. Cuando yo veo esa exposición de punta, inmediatamente me está hablando de que ahí hay capas, ¿ok? Ahí hay una creación de capas y las capas se crean siempre cuando elevamos el cabello desde los 90 grados hacia arriba. Desde los 90 grados hacia abajo estamos creando una gradación que tiene otro tipo de estructura y otro tipo de exposición de puntas. O si lo llevamos a 0 grados estamos hablando de un corte en una sola capa o sólido o como quieran llamarle. Entonces vemos que hay exposición de puntas en esa zona, por lo tanto me está hablando de que hay capas. Pero además, si nos concentramos y vemos la forma de la silueta, se van a dar cuenta que en esas zonas donde vemos como mucha verticalidad de la forma, y aparte de la verticalidad, vemos cómo el cabello queda como pegado al cráneo. O sea, hay capas, pero no se ve como expansión, no se ve volumen, se ve una forma como muy contraída y que tiende a pegarse al cráneo. No sé si todos lograron ver un poco lo mismo que yo y que fueron las cosas que me llamaron la atención. Pero, bueno, como siempre decimos, esto es subjetivo, a cada uno le pueden llamar la atención distintas cosas. Eso fue lo que a mí me llamó la atención y lo que quise plasmar dentro de la construcción de este corte.
Entonces lo que los invito a ver ahora es específicamente el video de cómo se construye esa zona para que después hablemos un poquito más en detalle de qué fue lo que se hizo y cómo. Entonces, ahí va el video y comenzamos. Habla de que el ángulo de dedos es 45 grados hacia la cabeza, que encuentro un in, más o menos sé dónde va a estar mi out, que mi elevación va a comenzar en 135 grados y voy a cortar en movimiento hasta bajar a los 90 grados. ¿Ok? Dime, Nelson. Ya, quiero decirle a los asistentes que va a quedar una consulta anclada y para que dejen en ese canal todas sus consultas. Ok. Aquí el encargado de comunicaciones me está diciendo que va a dejar, lo escucharon, una consulta anclada, no sé qué significa ni a qué se refiere, pero bueno, hay un lugar donde dejar preguntas específicas, ¿no es cierto? Sí. Súper. Que va a ser para que puedan contestar. O sea, les podamos contestar. Ok, entonces, primero que nada, lo que ustedes vieron que construí se llaman capas convexas. Ya en los distintos cápsulas que he ido subiendo a las redes sociales he explicado un poco la diferencia o la existencia de capas planas o cuadradas, de capas redondas o cóncavas y estas que son convexas. Nelson, dime. Estoy súper enterado. No es consulta, es en los comentarios. Entonces, perdón. En los comentarios va a haber uno que va a estar anclado y ahí pueden dejar sus consultas. Ok. Dice que en el chat, en los comentarios, hay un comentario anclado que pueden dejar las preguntas que quieran. O sea, no hay problema ahí, vamos a estar escuchándolo. Estoy día está un poco confundido con este delay, el encargado de sonido, pero bueno, son cosas que pasan y vamos a poder contestarle siempre igual. Ok, lo que vimos, lo que les decía, es la construcción de capas convexas. Las capas convexas, sin importar la elevación que tengan, siempre que sea desde los 90 hacia arriba, se caracterizan porque el cabello de arriba va a ser mucho más corto que el cabello de abajo. Y eso se logra principalmente por la posición o el ángulo de mis dedos. Se fijan que para lograr eso, mi ángulo de dedos debe estar siempre apuntando hacia la cabeza. De esa forma obtengo cabellos muy cortos y cabellos mucho más largos. O sea, mucha diferencia de largos entre el más corto y el más largo, lo que me permite guardar mucha largura del cabello inferior. Pero además tienen una característica. Tienen las mismas características de todas las capas. Movimiento, liviandad, exposición de puntas, pero específicamente las capas convexas lo que van a hacer es aplastarse, pegarse al cráneo y lograr ese efecto de mucha o de una verticalidad muy muy marcada, que es lo que ustedes pueden ver aquí en el mullet que tenemos acá. O sea, tengo cabellos arriba que tienen este largo versus cabellos de abajo que tienen este largo, con una forma que tiende a aplastarse al cráneo y como se dan cuenta se ve bastante vertical. Me voy a correr para que lo puedan ver más claramente. Se ve un perfil bastante vertical y eso se logra gracias a estas líneas, a este tipo de capas. Si lo hiciéramos con capas planas, o sea, llevando todo el cabello hacia atrás y poniendo nuestros dedos verticales, también podríamos obtener esa verticalidad, pero la diferencia es que tendríamos mucha más masa de cabello, o sea, mayor expansión de la forma en esta zona. Entonces, si queremos realmente lograr ese resultado, estas capas son las ideales. Ahora, preguntas o comentarios que me parecen que son interesantes. ¿Por qué cambié la elevación? ¿Por qué comencé en 135 grados y luego bajé a 90 grados? ¿Por qué no hice un corte estacionario a 90 grados? O sea, ¿por qué no hice? Voy a bajar un poco la cámara para que podamos ver esto. Ahí sí. ¿Por qué no construí llevando el cabello de esa forma y cortando de esta forma? La línea azul sería donde va mi línea de corte. Déjenme aquí que estoy un poco maniado. Acá. La línea azul sería mi línea de corte y las rojas sería hacia dónde llevo el cabello. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hice estacionario así y sino que comencé de esta forma y mientras iba avanzando lo iba bajando, bajando, bajando? Bueno, la elevación del cabello
lo que hace es definir el tipo de estructura que vamos a lograr. Ya hablábamos antes, o una capa o sólido, o una gradación o capas. Entonces, la elevación define estas formas, pero además las características que tienen estas formas. Mientras más alta mi elevación, más liviano queda el cabello, más movimiento obtiene el cabello. Entonces, decidí comenzar estas capas con una elevación de 135 para que la primera parte del corte me quedara mucho más liviana y mientras voy bajando vaya obteniendo un poco más de peso. ¿Por qué? Porque de esa forma estas capas se van a mezclar mejor con la parte superior, que es muy liviana, y con la parte inferior de la nuca, que tiene un poco más de peso. De esa forma logro conectar mejor el peso de esta zona con el peso de esta zona. Entonces, por esa razón decidí ir modificando mi elevación mientras cortaba, en lo que llamamos un corte en movimiento. Eso para nosotros es un corte en movimiento. Un corte en movimiento es cuando escoges tus 5 gestos básicos de corte, o sea, la elevación, el ángulo de dedos, el movimiento lateral, la sobredirección, tu in, tu out. Escoges esos movimientos y cuando te pones a cortar, alguno de esos se va a ir modificando mientras cortas. En este caso específicamente, la elevación. ¿Ok? Entonces, eso llamamos un corte en movimiento. Un corte estacionario es cuando escogiste esos 5 gestos, vuelvo a repetir, elevación, sobredirección, movimiento lateral, ángulo de dedos o in and out. Lo escogiste, comenzaste a cortar y no modificaste ninguno de esos elementos. Eso es un corte estacionario. Y el corte en movimiento es clásico y típico de nuestro sistema de corte estructura en movimiento. Entonces, eso tiene que ver con la modificación de la elevación. Ahora, ¿cómo escojo mi punto de entrada de la tijera, que sería el in? ¿Y cómo escojo mi punto de salida de la tijera, que es el out? Ok, el in lo definí aproximadamente del largo que quería que fueran las capas de mi perfil superior. Entonces, aproximadamente en ese punto yo decidí, ok, aquí voy a comenzar a cortar. Y mi punto de salida tuvo como referencia que este cabello que tengo en la mano cayera o cayera así por sobre todo el cabello que tenía en la nuca. Entonces, esta es una guía visual imaginaria donde yo creo que más o menos me va a servir para darle el largo a las capas de la parte superior. Y esto es también visual, donde aproximadamente quiero que caiga por encima de lo que tengo abajo. No llega hasta el perímetro, no llega hasta aquí, sino que llega a un punto intermedio, llega aproximadamente aquí. ¿Ok? Y de esa forma, lo que tengo arriba, estas capas que tengo arriba, van a caer un poco sobre los espacios negativos que creé en la zona de nuca. ¿Qué son los espacios negativos? Pueden ir a ver la parte 1 de nuestra reunión creativa sobre el mullet para poder ver un poco más a fondo ese tipo de elementos. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta o consulta, ¿no? Súper. Y bueno, saludos a todos los que están uniendo, a los que se unieron desde el comienzo, a los que se están uniendo ahora. Vamos a seguir avanzando para poder contestar todas sus dudas. Ok, vimos ya lo que tiene que ver con la construcción de esta zona en rojo en mi perfil posterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a ir a la siguiente sección. Denme un segundo que el paso a paso, el gráfico está un poco pegado. Ahí sí. Vamos a ir a lo que en el gráfico se llama el paso 5, que vamos a verlo a continuación en este video. Entonces, igual que en el movimiento anterior, antes de ver cómo lo construyo, vamos a ver la foto. Pero Nelson aquí tiene Hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de tijera es el ideal usar? ¿Quién hace la pregunta? Fran Aguilar. Hola, Fran. Mira, ideal, la tijera tiene que ser filo navaja. Así la llamamos acá en Chile, o en otras partes le dicen filo dulce. Principalmente son filos lisos, ¿ok? Son cuchillas que son lisas, no son microdentadas. Principalmente porque te permite deslizarte mejor, realizar el incising de mejor manera, sin que el cabello se trabe. Además, te da versatilidad para que con la tijera puedes hacer
o deslizamientos, o point cut, etc. Y cuando recién estás comenzando a trabajar con nuestro sistema de corte, lo ideal es que tu tijera no sea muy grande. Recomendamos entre 4,5 a 5,5 pulgadas. Esta que tengo yo ahora en la mano es de 5,5 pulgadas, pero la que estoy usando en los videos es de 6,5 pulgadas. ¿Y por qué? Principalmente porque yo ya estoy más acostumbrado a trabajar con el sistema. Preferimos que sea pequeña para que tu tijera pueda ingresar bien. A veces en ciertas zonas donde una tijera muy larga, como la vas a estar moviendo, podría causar algunas dificultades. Entonces, por eso recomendamos que sea más bien pequeñita. ¿Ok? ¿Hay otra pregunta, Nelson? Dime. Valeria Ucieda Cortés. Hola Valeria, ¿cómo estás? No logro ver la guía en el gesto en el perfil posterior. ¿Es móvil? ¿Lo llevas al centro de la... ¿De la cabeza? Sí, ¿lo llevas al centro o la llevas a la anterior? Ah, ok. En el paso anterior que estábamos hablando, mi guía es móvil, se va cambiando de sección a sección y voy a mover un poco esto para que puedan ver aquí el detalle de la información. Y dice que el movimiento lateral... aquí me equivoqué, le puse straight forward, pero está mal. No es straight forward, es straight back. Straight back significa que, si bien, ¿no es cierto?, la que corto en el centro me sirve de guía visual para la de al lado, visual para la de al lado, visual para la de al lado, lo que hago es llevar todo el cabello hacia atrás. ¿Ok? Y como quiero crear textura y un movimiento en la parte posterior, mi guía, y también lo hacemos cuando creamos estas capas con este incising, no puedo seguir perfectamente mi guía anterior, o sea, no la puedo replicar exacta. Y ese es el objetivo. El objetivo es no poder replicarla exacta, sino que tener ciertos parámetros de entrada y de salida para que haya una pequeña diferenciación entre una y la otra, ¿ok? Y de esa forma poder lograr este movimiento, esta como movimiento orgánico, ruptura natural del cabello. Y por eso aquí dice que mi in es observación y mi out es un poco más corto que el perímetro. También es importante recalcarles que ahí sale el número de subsecciones que hice verticales son 9. ¿Y por qué? Porque también tengan claro, mientras más subsecciones hagan, más textura van a obtener. Y una de las características que tenía este corte era la cantidad de textura que a mí me llamaba la atención. Así que espero que eso haya podido responder tu pregunta, Valeria. Como les decía, nos vamos a ir al siguiente paso que tiene que ver con el perfil lateral. Pero antes de cortarlo, vamos a ver la foto para que ustedes puedan ver lo que yo vi en esa zona. Por el ángulo de la imagen, yo no logro ver claramente si hay o no hay exposición de puntas, por lo tanto eso no me sirve como de pista para saber lo que voy a construir. Lo que me permite principalmente ver aquí, saber qué estructura voy a utilizar es la silueta o la forma de esa estructura, que yo puedo ver que es bastante vertical. ¿Ok? Entonces decidí, para poder construir esa zona, necesito verticalidad, pero no necesita tanta largura como en el perfil posterior. Por lo tanto, no necesito hacer capas cóncavas, sino que me sirve mucho más utilizar en esta zona la construcción de capas planas o cuadradas. Una de las gracias que tiene este corte es que este corte está construido con capas cóncavas o redondas, convexas como las que vimos recién en el paso anterior, y planas o cuadradas. Así que les voy a mostrar el video de cómo se construye esta zona para que podamos hablar un poquito más en detalle de cómo construirlo. Entonces aquí habla que el movimiento lateral va a ser llevando siempre el cabello hacia el anterior. Mi elevación va a ser estable en 90 grados. Mis dedos van a estar a 90 grados mirando hacia el cielo. Allí voy a encontrar mi punto de entrada, mi punto de salida dada por mis dedos. Y voy a cortar con point cut. ¿Ok? Para crear este efecto. La segunda subsección la llevo a la primera, que es la que construí anteriormente. Y la tercera la llevo a
la segunda. Entonces de esa forma puedo ir construyendo estas 3 capas. Obviamente el movimiento lateral lo que va a ir haciendo es que me va a ir dejando el cabello ligeramente más largo hacia el frente. Y principalmente, ¿por qué quería lograr eso? Porque si ustedes ven la foto, veo que la patilla tiene una cierta largura, pero no hay esa misma largura sobre la oreja. Entonces quería que se fuera alargando poco a poco. En un comienzo pensé en hacer que todo el cabello fuera hacia la oreja, pero eso me iba a entregar demasiada largura en el frente. Así que decidí solamente ir moviéndome lateralmente un poquitito hacia atrás. Entonces de esa forma creé esta verticalidad. Y lo construí con 3 subsecciones verticales, como les decía, point cut, llevando el cabello hacia atrás. ¿Cómo decidí de qué largo iba a cortar ese cabello? O sea, ¿dónde iba a comenzar a cortar? ¿De qué largo iba a dejar el cabello del lateral? El cabello del lateral se decide o se define su largo por la parte superior o el cabello superior del cabello que viene desde lo que corté atrás. ¿Ok? Entonces esto ya me sirve de guía para definir, esto lo voy a cortar a esa largura. Y se dan cuenta, voy a correrlo acá que creo que se ve mejor este lado, aquí y me voy a mover, aquí podemos ver la verticalidad de la forma lograda por estas capas planas o cuadradas y también ese efecto de cómo se va alargando sutilmente hacia el frente. ¿Ok? Entonces de esa forma, no es complejo, este paso no es complejo, es bastante normal o bastante parecido a lo que hacemos comúnmente. No sé si van teniendo preguntas sobre esto, aquí Nelson me dice que no todavía. Piropos. Piropos, gracias a todos, saludos a todos. Ahora déjame ver quién está para mandarle saludos aquí desde, aquí tenemos el iPad. Betty, un beso, ponte guapa, que esté muy bien. Aquí está Luis Miguel, como siempre, igual Valeria, Frank, Águila también te veo por acá, la Vanessa Jofré de Argentina, mira una Vanessa Jofré de Argentina, que conocemos a otra Vanessa Jofré que es chilena, pero esta es de Argentina, que manda desde Mendoza saludos. Así que gracias a todos por estar acá. Vivian, ¿cómo estás? Te mandamos un beso. Súper. Y mi amiga, obviamente, aquí veo a mi amiga Paola Rascón. Un beso te mando, amiga, también. Y te mando también saludo a ti, Nelson. La Pao. Ya le respondí. Sí, Nelson aquí está haciendo el trabajo de responderles a todos, porque como les decía, yo no puedo ver sus mensajes por la plataforma que ocupo para transmitir. Hay una pregunta Acá, de Vivian Joana. Vivian. Jorge, ¿por qué en los laterales no usaste dedos no paralelos? Súper. No usé lo que expliqué antes. ¿Por qué no trabajé con dedos no paralelos? Que podría haber sido una opción, principalmente porque si ponía mis dedos de esta forma, si ponía mis dedos de esta forma, lo que podría haber pasado es que se me alargara demasiada la forma en el lateral. Y según lo que yo veo en la imagen, con mis dedos paralelos o perpendiculares, mirando hacia el cielo, podía lograr la largura necesaria. Si ustedes en la imagen o referencial o lo que están buscando es que esta zona quede mucho más larga y mucho más liviana al final, sí es una buena idea colocar tus dedos no paralelos, o sea, mirando hacia la cabeza, 45 grados hacia la cabeza, que es lo que llamamos nosotros en estructura en movimiento. Tú me estás dando el lenguaje de pivot point, pero podemos interpretar esa información. Por esa razón no decidí hacerlo de esa forma y me di cuenta que colocando los dedos de esta manera perfectamente iba a lograr la largura que necesitaba. ¿Okay? Si mi guía, por ejemplo, hubiese sido muy corta y necesitaba más largo acá, me hubiese visto en la obligación de poner mis dedos no paralelos o a 45 grados hacia la cabeza para lograr la largura final. La diferencia hubiese sido eso, que hubiese obtenido una forma mucho más alargada y mucho más pegada al cráneo por las características que hablábamos de esas capas convexas. ¿Ok? Vámonos a ir al siguiente paso, que tiene que ver con lo que está pasando ya en mi perfil superior. Denme un segundo que voy a cambiar aquí la imagen del gráfico, pero está se queda pegado el gráfico.
porque son las cosas que pasan en las transmisiones en vivo, pero bueno, todos sabemos que son así. Y creo que se me ha quedado pegado, así que lo que voy a hacer, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Denme un segundo. Sí, se quedó pegado. Forzar salida. Ustedes van a dejar de ver ahora el gráfico en unos segundos. Yo lo voy a volver a abrir ahora. Denme un segundo para que lo podamos ver. Acá está. Denme un segundo. Estamos en el corte de septiembre. El paso a paso de mi mullet. Acá está. Ahí se tendría que estar abriendo, se está abriendo. Entonces vamos a poder ver lo que está pasando en esa zona. Ahí se abrió. Ok. Ahí ustedes pueden ver cómo cambió la imagen. Y me voy a dirigir hasta... ¡Ay! Se me abrieron unas cuantas... Acá, listo. Vámonos a esa zona específicamente para que tengamos claridad sobre qué estoy hablando. Es este paso que está aquí, el que sale en el gráfico como paso 6. Les recuerdo que para los que no tienen el paso a paso de este corte porque no participaron de la primera sesión y lo quieren recibir, me escriben, pónganlo en el chat que lo quieren. O me mandan un mensaje interno también para que no se me vaya a pasar. A veces en el chat son tantos mensajes que van subiendo y después cuesta encontrarlo. Si me escriben en el chat y me ponen yo quiero el paso a paso, seguro que se los voy a mandar mañana, ¿ok? Porque hoy día ya, después de esto, me voy a acostar. Ok, vamos a ver qué construimos ahí en esa zona pintada de color rosa. Pero como siempre vamos a ir primero a la foto del corte. Concentren su mirada en esa zona que estaba pintada de rojo en el gráfico y nos vamos a dar cuenta que el cabello está como muy liviano y que tiene una cierta forma que ya no es la misma vertical que veíamos abajo en la zona del occipital y de la nuca, sino que vemos un poquito más de redondez. Entonces yo dije, ok, si quiero lograr esa redondez, las voy a construir usando capas redondas. Las capas redondas son capas que siguen exactamente la forma del cráneo, o sea, capas que tienen esta forma, que imitan la forma del cráneo y como resultado me van a dar una forma expansiva siguiendo esta curvatura. O sea, ya fíjense lo que hablamos. Capas convexas se cortan así, se aplastan, se pegan al cráneo. ¿Por qué? Porque el cráneo tiene esta forma. El cráneo tiene esta forma y mis capas tienen esta forma. Son dos curvas contrarias, o sea, voy a correr un poco más acá está. Ahí y ahí. Son dos curvas contrarias. Entonces, como son curvas contrarias, se anulan y el cabello colapsa. Luego tenemos en los laterales las capas planas o cuadradas, que me dan verticalidad en la forma. Luego tenemos capas redondas. Tenemos esta curva en la cabeza, tenemos esta curva en mis capas, son dos curvas iguales, chocan, se suman y se expanden, ¿ok? Dan cuerpo, dan volumen, expansión al cabello. Entonces decidí que en esa parte de la cabeza iba a construir ese tipo de capas. Entonces les voy a mostrar el video de cómo lo construí. La transmisión se puso en pausa. Oh. ¿Te dice algo? No. Ahí sí. Ahí sí, pero ya, volvimos. Tuvimos algunos problemas de pausa que me decía mi equipo técnico. Vamos a ver las capas de esa zona. Ahí va el video. Entonces fíjense cómo tomo el cabello con una elevación de 90 grados. Mis dedos tienen que seguir paralelos a la forma del cráneo. Ahí está definido mi in. Mi out tiene que tener exactamente el mismo largo que mi in. Entonces voy desde los 90 grados hasta los 135 grados cortando en movimiento. ¿Ok? No es un gesto fácil de hacer. Es un gesto que es un poquito más complejo. O sea, construir capas redondas o cóncavas con el sistema tradicional es difícil. O sea, por eso generalmente se enseña al final porque es un movimiento un poco más complejo de dominar.
también pasa lo mismo con estructura en movimiento. Son varios los gestos que hay que ir controlando, especialmente ir modificando tu elevación con cada corte, o sea, vas cortando y modificando tu elevación, cortando y modificando tu elevación, y además que tu ángulo de dedos vaya siguiendo la forma curva del cráneo. Entonces tienen un poquito más de complejidad. Pero bueno, en este caso, les decía, trabajé este tipo de capas porque yo vi expansión, vi esta forma un poco más redondeada. Voy a ir a mi cámara general para que lo puedan ver más de cerca. Vi esta forma un poco más redondeada en la parte superior, no tan vertical, con liviandad, con un poquito más de expansión de la forma. Es por eso que decidí trabajar con esta técnica específicamente. Y también lo que les decía, comencé en 90 grados, las capas redondas uno puede comenzar en distintas angulaciones, pero decidí trabajar en los 90 grados porque aproximadamente en esta zona de la cabeza en la que estoy, esa es la elevación perpendicular, o sea que sale directamente hacia afuera de la forma curva del cráneo. Y fui subiendo mientras iba avanzando. Y me detuve en los 135. Si yo sigo perfectamente la forma del cráneo, yo tendría que haber parado aquí, a los 180 grados. O aquí, bueno, un poquito ahí aproximadamente. Pero me detuve a los 135 grados. ¿Para qué? Para que este cabello no quedara muy corto. Imagínense, mis capas comienzan de ese largo. Si voy avanzando y paro en 180 grados con ese mismo largo, este cabello hubiese quedado muy corto y lo que tendría o tendería a pasar es que el cabello de esta zona se levantaría. Y yo no quería que se levantara. ¿Por qué? Porque en la imagen no veo, o sea, veo que hay cuerpo, veo que hay una separación del cráneo, pero no se me quedan los cabellos levantados así como clavitos hacia afuera. Entonces, para que ese cabello no se levantara y tuviera algo de peso, me detuve en los 135 grados y de esa forma quedó un poco más largo y cuando cae me entrega un poquito de peso. Recuerdan que dijimos, mientras más alta mi elevación, más liviano queda el cabello. Mientras más baja la elevación, más pesado queda el cabello. Por lo tanto, la diferencia entre haberme detenido aquí y no aquí es que este cabello, el de los 135 grados, tiene un poco más de peso, por lo tanto me entrega un poco más de control en lo que podría pasar en esta zona, ¿ok? Principalmente en la zona del remolino. No sé si estamos bien hasta ahí, si hay alguna pregunta, consulta. Nada, me dice acá Nelson, así que... Una sí. acotación. Dime. Gracias a las personas que ya están dejando su correo electrónico en los comentarios para que le enviemos el paso a paso. Perfecto. Los que no se han inscrito todavía con su correo, les pido por favor que dejen apuntado en los comentarios su correo para que sea más fácil el envío del paso a paso. Y que lo tengan, porque ya la sesión pasada vieron varios que me pidieron el paso a paso y yo ya se los envié. Así que si hay alguien por ahí que no lo tenga, esta es la oportunidad. ¿Ok? Vamos. Entonces este fue lo que trabajamos en esta zona. Nos vamos a ir al siguiente paso, que es el perfil superior, pero ahora de la zona frontal, del perfil frontal. Ahí ustedes pueden ver cuál es, en el dibujito más pequeñito mirado desde arriba, cuáles fueron las secciones que hice, que son secciones radiales, que son las mismas que se ven en el video. Y en el gráfico que está mirado desde frente se van a dar cuenta que repetí el movimiento que hice en la zona posterior, o sea, capas redondas desde los 90 grados hasta los 135 grados. Recuerden, tomé muchas secciones porque mientras más secciones, más textura. ¿Ok? Y este es un corte que tiene mucha textura y mucho movimiento. Entonces, aquí Nelson me va a hacer una pregunta. Hay una pregunta una peluquería. de Valeria Ucieda. Valeria. Que dice, ¿cómo determino la medida ideal de esta guía ya que va a ser desconectada? Sí. Si se fijan en el gráfico anterior,
ahí se puede ver que mi guía de color rojo fue un poco desconectada de las capas que construí anteriormente, las capas convexas en la parte inferior. Principalmente, cómo tomé la decisión del largo fue guiándome por la imagen, pensando aproximadamente de qué largo deberían ser esas capas para que se vieran parecidas a la de la imagen, pero también considerando que si me iba a desconectar de la parte inferior no podía hacer una desconexión exagerada, porque si no podía verse un poco extraño. Entonces, principalmente tiene que ver con eso, ya con algo visual. O sea, es como, a ver, ¿de qué largo podría dejar esto para que se vea parecido al de la imagen? En este caso yo tomé como referencia eso. Puedes tomar también como referencia si tu cliente, por ejemplo, tiene el cabello muy lacio o muy duro, muy parado hacia afuera, se tiende a levantar en el remolino, puedes decidir dejarlo un poco más largo, pero toma siempre en consideración ese largo que vas a dejar, cómo se va a ver en combinación con lo que ya creaste anteriormente, cómo va a caer eso sobre lo anterior y cómo se va a ver esa forma. Pero si se fijan, creo que yo las corté un poquito más cortas de lo que se ven en la imagen. Y así todo se ve bastante bien. Y mi desconexión fue muy ligera en comparación a lo que pasaba abajo. A ver si podemos verlo desde aquí si lo peino. Nos vamos a poder dar cuenta de la desconexión y generalmente es súper difícil de ver ya porque el cabello después fue texturizado. Entonces de esa forma se pierden un poco esas diferencias de largo. Entonces, fija si es un gesto muy casual. Acá está, aquí las encontré. Aquí las encontré. Fíjate que voy a poner la cámara en grande para que ustedes puedan verlo más de cerca. Acá está. Fíjate que aquí, en la parte inferior de mis dedos, se puede ver el largo que tenían las capas de la zona inferior. Y luego todo esto que está acá arriba son las capas redondas que construí en la zona superior. Entonces te fijas que hay una suave desconexión, aproximadamente diría, no sé, a ver, aquí tengo mi regla, 1 centímetro, 2 centímetros aproximadamente, a ver, no, como 1,5 centímetros de diferencia hay. Entonces logran caer sobre las inferiores y esconder bastante bien ese gesto. Entonces no le pondría mayor preocupación, solamente ir viendo en caída natural cómo se van combinando esas dos formas para que se vea el resultado. Espero poder haber ayudado ahí con la pregunta, Valeria. Entonces decíamos que, ok, nos vamos a ir a esta zona, que son el siguiente paso, que ustedes ven como paso 7 ahí en el gráfico. Son los mismos gestos, las mismas capas redondas. ¿Y por qué? Porque cuando veo mi imagen, yo digo, ok, siento que en el lateral, en la zona superior del lateral, la forma es bastante parecida y si un poco reflexiono, me hace sentido. Sí, llegando a la parte de arriba quiero un poco más de expansión, un poco más de volumen. Vemos también cómo esa forma en los laterales también se expande y crece un poquito. Entonces por eso tomé como decisión seguir con esa forma. Lo interesante es el tipo de secciones que tomé y debo decir que estoy un poquito pegado con estas secciones, pegado para los que son de fuera de Chile, estoy un poco obsesionado con estas secciones y las he repetido en los últimos cortes mucho, pero me han servido mucho. Vamos a ver el video un poco para que puedan ver ustedes cómo se construyen. Dejen buscar, acá está, y le voy a dar play. Entonces ahí se pueden ver las secciones en forma de pivotantes o radiales. Fíjense cómo en el lateral llevo mi cabello guiándome por las capas redondas que hice atrás, desde los 90 grados de dos paralelos. Encuentro mi in, mi out, sé que los cabellos tienen que ser más o menos parecidos y repito la elevación, o sea, el corte, perdón, el gesto de corte. Pero me gustaría que viéramos en el video completo. Voy a retroceder un poco en el video completo para que ustedes puedan ver
cómo lo construí a lo largo de todas esas... acá está. Fíjense cómo ahí estoy construyendo las capas redondas desde el lateral y mientras me voy moviendo el pivotante hasta llegar al centro de mis secciones pivotantes, como ahí también voy repitiendo el gesto desde los 135 grados hasta los desde los 90 grados hasta los 135, pero si se fijan, cuando llegué aquí a la sección central, fue un poco, el gesto fue como este. ¿Ok? Claro, uno dice, pero eso no es 90, 90 tendría que ser aquí para parar acá. Pero ¿por qué lo hago así? Porque aquí los 90 grados están tomados de acuerdo a la curvatura de la cabeza. Aquí, esos serían 90 grados aproximadamente, de acuerdo a la curva de la cabeza. Pero aquí, esos serían aproximadamente 90 grados de acuerdo a la curva de la cabeza. Entonces, eso me permite crear esa forma en el centro de mi sección superior. Y trabajo con pivotantes porque las pivotantes tienen una forma como de abanico que comienzan en un punto de pivote, que sería este, y se van abriendo como un abanico hacia el frente. Eso permite que mi cabello se mueva siguiendo la curva de la cabeza hacia adelante, pero también hacia las esquinas de cada lado, que es un poco lo que se puede ver en el gesto. Voy a mostrar la cámara en grande, cómo se puede ver el gesto de la caída del cabello en el perfil superior. Fíjense, son capas, por lo tanto son muy livianas, ¿ok? Cabellitos cortos en el centro, un poco más cortos en el centro. Fíjense cómo ahí se ve un poco la forma y cómo caen hacia adelante, pero también el cabello se tiende a mover hacia un lado y hacia el otro. Se adapta muy bien hacia la curva de la cabeza. Estamos muy acostumbrados a usarlos aquí en la parte posterior para que se adapten a esta curva. Y generalmente no las usamos en el frente porque hacemos cabellos más largos que están partidos en el centro y que sabemos que van a caer hacia los laterales. Pero en este caso, donde el cabello era más corto y yo veía que el cabello se tendía a mover hacia adelante y cubría muy bien toda esta zona, las pivotantes son la mejor opción. ¿Ok? O las radiales, de acuerdo a cómo le llaman en cada uno de sus países o con sus técnicas. No sé si tienen alguna consulta sobre eso. Si no, vamos a pasar ya a la construcción del flequillo. ¿Nada? Súper. Vamos a ir a la construcción del flequillo. Para eso voy a modificar el gráfico que ustedes están viendo, que habla de el flequillo. Vámonos a la foto. ¿Qué vemos? Vemos el flequillo de moda, más corto en el centro, más largos hacia los lados. ¿Qué otra cosa veo? Tiendo a sentir que en el centro, primero, hay más ruptura, más separación. Además, siento que está como más liviano en el centro que en las esquinas del flequillo. Veo como las esquinas más completas, más pesadas, más llenas y un centro mucho más separado. ¿Ok? Y para tener esa separación también yo me deduzco que tiene que estar un poco más liviano. Entonces, en base a eso, hago la construcción de mi flequillo, que les voy a mostrar primero que nada el video de cómo se construye ese flequillo y después vamos a conversar un poquito más en detalle sobre su construcción. Entonces, el flequillo se divide en la mitad, lo llevo con movimiento lateral hacia el lado contrario, poniendo mis dedos paralelos a la partición del triángulo, ¿ok? Y mi elevación va a comenzar a 90 grados en el centro, pero mientras me voy moviendo, voy a ir bajando mi elevación hasta llegar al lado contrario. Y fíjense cómo para cortar con incising el lado contrario tengo que hacerlo con la técnica que llamamos backhanding, que es apoyando el dorso de ambas manos para poder cortar. Y esta es la texturización, pero eso lo voy a mostrar un poco más adelante. Entonces fíjense, si yo llevo el cabello del flequillo, voy a mostrar la cámara en grande para que lo puedan ver, acá. Si llevo el flequillo hacia el lado contrario,
y lo corto acá. Voy a sostenerlo con mi mentón para que puedan verlo. Perdón aquí el malabarismo, pero bueno, es para que se entienda. Si lo llevo hacia el lado contrario, el cabello del centro lo voy a cortar acá, pero el del lado, por recorrer mucho más camino hasta llegar a mi guía de corte, lógicamente va a quedar más corto en el centro, ahí, y mucho más largo en la esquina. Vamos a obtener esta forma. Y eso es claro, o sea, yo creo que eso no tiene grandes complicaciones, casi todos los hacemos y construimos de esa forma. Pero, ¿por qué bajo o comienzo con una cierta elevación de 90 grados y mientras me voy moviendo lateralmente hacia la esquina voy bajando mi elevación? Eso principalmente es para que el centro me quede más liviano y los laterales o las esquinas me queden más pesadas. ¿Por qué? Porque así lo veo en la imagen, pero también es muy útil porque normalmente mucha gente tiene recesiones en esta zona, por lo tanto la densidad de cabello es menor. Como es menor, necesito que tenga mayor pregnancia, y para que tenga mayor pregnancia voy bajando mi elevación hasta llegar a la elevación más baja en los laterales. O si no, les va a pasar lo que me pasa a mí, que yo tengo recesiones súper marcadas, súper profundas, donde no tengo nada de cabello acá, pero sí tengo cabello acá, y cuando esto cae, fíjense como naturalmente ustedes pueden ver más oscuro el centro y mucho más transparente mis esquinas. Y es porque tengo menos cabello, entonces este movimiento nos permite poder prever esa falta de cabello en esa zona. Y también me voy moviendo. ¿Por qué no corto estacionariamente hacia el lado? O sea, ¿por qué no lo corto aquí? Voy y corto y me voy moviendo y bajando la elevación para que el cabello de la esquina no quede exageradamente más largo que el del centro. Por eso me voy moviendo y bajando mi elevación. Ahora, algo que me gustaría profundizar específicamente en el punto del flequillo es este. Cuando cortamos un flequillo, normalmente hacemos esto. Tengo el cabello de abajo y el cabello de arriba se junta con el cabello de abajo y lo corto entre medio de mis dedos, ¿verdad? O sea, un poco es como esa forma, la que se genera. ¿Ok? Ahora, cuando movemos el cabello lateralmente, podría pasar esto. Y fíjense que lo que va a tender a pasar es que, fíjense, el cabello de abajo, y lo corto entre medio de mis dedos, ¿verdad? Ahí me estoy escuchando yo. Fíjense, está acá en el centro, y si me muevo hacia el lado, podría pasar esto, que el cabello de arriba quede mucho más hacia acá, y el cabello de abajo quede mucho más allá. Fíjense ahí la diferencia de dirección que hay entre uno y otro, o sea, no están en el mismo punto. Por lo tanto, cuando hacen movimiento lateral del flequillo, deben asegurarse que estos dos queden en el mismo punto. ¿Ok? O si no, les va a pasar que cuando esto caiga naturalmente, el cabello de arriba va a caer con un cierto largo o en un cierto punto, y el de abajo va a caer en otra zona con otro largo y les va a quedar como una pequeña diferencia de largos aquí en el centro. Entonces, si no quieren que eso pase, asegúrense que los dos, ambos se mueven juntos hacia el lado, así como estaban en el centro, se mueven igual hacia el lateral, que no les vaya a pasar esto. ¿Ok? Espero que se entienda ese concepto porque es súper importante para poder lograr este tipo de efectos en el flequillo. Y ahora les voy a mostrar la texturización que hicimos en esa zona. Vamos a ver entonces el video. Voy a retroceder un poquitito aquí. Ya corté el flequillo, ya lo sequé, entonces ahora voy a texturizar. ¿Y cómo lo hago? Fíjense que comienzo texturizando desde abajo hacia arriba. Luego con point cut corto en el centro y los laterales los corto con deslizamiento en incising. Desde el centro hacia afuera. ¿Ok? Veamos ese detalle y por qué. Que es lo que se ve aquí
a continuación en el paso número 11 y 12. Ok. Primero, corto el centro del flequillo desde abajo hacia arriba, primero para dejar más liviano el centro, para que responda mejor a cualquier gesto de movimiento, que en este caso sería la separación que quiero lograr, y lo hago por abajo para que no me queden cabellos más cortos en la zona superior, ¿ok? Se sigue viendo el mismo flequillo o el mismo, la misma superficie de flequillo que hice originalmente, pero mi textura está hecha por debajo para que quede oculta y no se vean aquí arriba cabellitos más cortos. Eso es lo primero. Recuerden, lo hago en el centro para que quede más liviano y responda mejor. Segundo, en el centro, en esta zona, creo point cut, dentados, que van en esta dirección. En este lado van así y en este otro lado van así, apuntando hacia el centro. ¿Para qué? Para que quede más corto en el centro, más largo en los extremos. De esa forma estoy quebrando, pero además estoy dando dirección. Recuerden, cabellos más cortos en la textura empujan a los cabellos más largos en la textura. Por lo tanto, naturalmente va a tender a abrirse. Y exactamente lo mismo hice en los laterales, donde trabajé con deslizamiento, llevando la tijera hacia el extremo, la tijera hacia el extremo. ¿Para qué? Para que el cabello tienda a abrirse y separarse. Ahora, ¿por qué en el centro usé? Ay, perdón, esto se ve al revés de lo que yo tengo, entonces me confundo. ¿Por qué en el centro lo hice con point cut? O sea, así. ¿Y por qué los extremos lo hice deslizamiento? Así. Y ese es un punto interesante del tema de la textura. Ya la vez pasada hablamos que cortos empujan a largos y eso genera movimiento en la textura, que para eso texturizamos, no solamente para borrar marcas o para dejar más liviano, también texturizamos para dar movimiento. Ahora, cuando uno corta en point cut, o sea, la tijera viene desde afuera hacia adentro, lo que vamos a estar haciendo es que el gesto de textura se va a concentrar principalmente en las puntas del cabello. Por lo tanto, va a ser más notorio en las puntas del cabello, que era esa separación que yo quería crear fuerte en el centro. Y cuando cortamos textura desde adentro hacia afuera, mi gesto de textura queda más oculto en el interior del cabello. Por lo tanto, las puntas no se ven tan rotas como cuando trabajamos con point cut. Eso recuérdenlo siempre. Gesto marcado en las puntas, gesto en el interior del cabello que no se refleja tanto en separación en mis puntas. Pero ambos están diseñados para dar el mismo objetivo, que es hacer que el cabello se abra hacia los lados. Aquí, ahí, acá, ahí. Que se abra hacia los lados, con mayor separación en el centro, con menor separación en los laterales. No sé si hay alguna consulta sobre eso. Es información que podría demorarse un poco en ser absorbida. A mí me costó un poco al principio cuando entendí este gesto de la texturización. Me costó un poco poder incorporarlo, entenderlo, porque es algo que nunca antes me habían explicado. Era un conocimiento totalmente nuevo a lo que yo sabía. Entonces se generó un poco esta complejidad, pero que una vez que uno lo absorbe y lo entiende, lo ejecuta y lo ve, te queda grabado para siempre. ¿Okay? Así que los invito a jugar cuando texturizar. Recuerden, cuando texturizo con point cut, voy a texturizar con point cut cuando quiero crear separación en mis puntas, que se vean las puntas. Cuando voy a texturizar con deslizamientos, con incising, cuando quiero generar ese gesto de movimiento, ese gesto de dirección, esa liviandad, pero no quiero que las puntas se rompan demasiado. Auxiliadora Benítez pregunta: Jorge, ¿y en cabello ondulado? También es el mismo gesto, o sea, también las reglas son parecidas, pero los cabellos ondulados son un poco distintos. ¿Por qué? Porque tú, si haces cualquiera de estos dos gestos, sí puedes crear esa dirección, pero vas a desarmar el rizo. Vas a hacer que el rizo no se forme tan bien.
especialmente con el deslizamiento. Porque point cut, uno puede hacer point cut en las puntas del cabello para crear un poco más de separación y generalmente si lo haces en las puntas no vas a romper la estructura de tu rizo. Pero si entras muy profundo con un deslizamiento y cortas, sí, vas a generar un cierto gesto de movimiento, pero podrías correr el riesgo de romper el rizo, entonces de desarmarlo. Entonces tienes que ver bien cuál es tu objetivo. El objetivo es que el rizo se forme mejor, porque hay gente que va a la peluquería para eso y te dice quiero cortarme el cabello para que aparezcan mis rizos, para que tomen fuerza mis rizos. O quieres tomar esos rizos y descontracturarlos un poco para que se vea más desarmado. Entonces, si quieres descontracturarlos, esta misma técnica te sirve. Si lo que quieres es mantener el rizo, hay otras técnicas que son más recomendadas para lograr ese tipo de efecto y uno tiene que ver ahí cuál es tu prioridad para ver cuál de las dos técnicas quieres usar. ¿Ok? Así que espero que eso ayude. Vamos a ver el último gesto para terminar. Les voy a mostrar el séptimo paso que ya tiene que ver con la texturización que hago en todo mi corte en general, donde lo que busco crear es ahora principalmente dejar el cabello mucho más liviano y con mayor separación. Entonces hacemos lo siguiente y les voy a mostrar el último video que es el número 7. Allá va. Entonces, fíjense cómo generalmente de la herradura hacia abajo aproximadamente tiendo a hacer un entretejido con la tijera apuntando hacia abajo bastante grueso. Y en la zona superior repito el entretejido pero hacia arriba, pero fíjense que ahora es mucho más pequeño este entretejido, ¿ok? No es tan fuerte. Voy a volver a repetir el video para que le pongamos concentración o nos concentremos en ese gesto. Fíjense, en la zona inferior entretejido hacia abajo, pero muy grande, ¿ok? Y el entretejido en la parte superior es hacia arriba, pero mucho más suave y sutil. Fíjense ahí, mucho más suave y sutil. Y eso tiene un porqué. Primero, volvemos a hablar de cortos empujan a largos. Si yo en la parte inferior de mi mullet corto de esta forma y trabajo hacia abajo, los cabellos más cortos van a quedar arriba, los largos van a quedar abajo, por lo tanto el cabello va a tender a seguir aplastándose, ¿ok? Que eso lo construí, como les decía, aproximadamente desde la herradura hacia abajo y desde la herradura hacia arriba. Va a tender a aplastarse. Cuando trabajo en el perfil superior, trabajo con mi tijera apuntando hacia arriba y corto. Los cabellos más cortos quedan por abajo, los más largos quedan por arriba. Cortos empujan a largos, por lo tanto va a crear un poco más de soporte en la forma y va a ayudarme a la expansión. Ahora, ¿por qué los de la zona posterior los hago gruesos? Los hago este entretejido grueso porque quiero crear mucha ruptura y separación en la forma. Y se logra ver acá que hay mucha separación. Queda liviano, pero con mucha separación, mucha ruptura. Se puede ver en la superficie del corte, incluso sin estar con producto destilizado, ¿ok? Secado al natural. Y en la parte de arriba lo hago mucho más pequeño porque quiero que quede más sutil esta separación. Quiero principalmente, más que crear una separación fuerte, lo que estoy buscando crear es que el cabello quede más liviano. ¿Y para qué quiero que quede más liviano? Quiero que quede más liviano para que haga esto. Para que yo al moverlo, el cabello sí me responda y se quede donde yo quiero y no por su peso natural tienda a aplastarse nuevamente o a deformarse. Fíjense cómo este cabello tiene expansión, o sea, puede mantener ese cuerpo y ese volumen, pero además como tiene separación y está liviano, principalmente una separación sutil y liviandad, responde al gesto que yo le haga, versus en la zona posterior, donde yo, aunque levante mucho el cabello, va a tender siempre a ir bajando porque el gesto fue hecho hacia abajo, pero sí tiene mucha más separación y ruptura en su forma, que tiene que ver un poco con lo que yo veía en esa foto, ¿ok? Y es por eso que tomé estas decisiones de corte. Y esa es la construcción de
de nuestro mullet, del haircut mullet. Mullet que ya les decía, está el paso a paso en mis redes sociales o en mi fanpage o en mi Instagram o en YouTube, que también los tengo ahí en YouTube. Entonces están ahí, pueden ir a verlos. Recuerden, los que quieran este gráfico del paso a paso, se los mando sin ningún problema. Para que lo puedan ir practicando, viendo, estudiando, pensando. Recuerden que el objetivo de esto no es que se aprendan el corte de memoria, porque cuando uno habla de mullet hay millones de estilos de mullet, no es solamente este. Entonces, si entienden el por qué, pueden empezar a modificar y a crear sus propios estilos o adaptarse a las distintas imágenes de mullet que vean en las redes sociales o con las que lleguen sus clientes. Imagínense esto con producto de texturización, cómo empezamos a hacer inmediatamente que aparezca todo ese movimiento que logramos crear en la forma. El próximo domingo vamos a tener otra reunión creativa para ya ponerme al día con el corte de octubre, que fue el Pixie Haircut, que es este que tengo acá, para que estén atentos y no se lo vayan a perder. Todavía está con producto, no lo he lavado. Entonces sí mantiene mejor la forma y se ve la textura, pero vamos a ver este corte. Para que no se lo pierdan, voy a volver a subir en mis redes sociales el día, el horario, para recordarles, para que estén ahí. Y también aprovechar de dar un aviso. Si hay alguien interesado en aprender técnicas de oratoria específicamente para este tipo de formatos, para las transmisiones en vivo, para streaming, para cápsula, para todo lo que tiene que ver con estar frente a una cámara y transmitir información frente a una cámara, tienen que estar atentos al Instagram de Teatro San Sebastián, porque Nelson, que me ayuda, que es mi equipo técnico y mi equipo de audio, para los que no sepan, él es actor, y va a empezar a dar talleres virtuales sobre expresión oral para redes sociales o transmisiones en vivo. Entonces, si quieren incorporar un poco de información y técnicas y ejercicios para que se vean tan fluidos como me veo fluido yo cuando hablo acá, que he participado de todas esas clases, puede ser una buena instancia. Entonces les recuerdo Teatro San Sebastián. Y para cerrar, agradecerles de verdad a todos por estar otro domingo, regalarme una horita y algo de su tiempo para querer crecer como profesionales. Agradecidos por la oportunidad, porque de verdad, o sea, ustedes no se imaginan lo que yo aprendo y crezco con cada uno de estos cortes que hago para las redes sociales. Entonces, este tipo de transmisiones son el cierre de ese mes de información que voy subiendo. Y un poco lo que comparto con ustedes son todas las reflexiones que tuve durante ese... Algo se cayó, se le cayó aquí, se nos cayó al equipo técnico. Todas las reflexiones y conclusiones a las que llegué mientras voy construyendo y tratando de identificar estas imágenes o de interpretar estas imágenes. También estén atentos, próximamente vamos a empezar a hacer cursos privados con este tipo de información más detallada sobre realmente cómo interpretar imágenes, cómo construir las imágenes y cómo usar estructura en movimiento, pero ya ahora en un tú a tú, más cercano, más cerrado, así que estén atentos a toda esa información. Y bueno, cuídense mucho, espero de verdad poder verlos el próximo domingo. Y para los que no estuvieron desde el principio, para los que no se lograron conectar, por si ustedes quieren darle o compartir esto con alguno de sus compañeros y colegas, recuerden, esta información va a estar en mi fanpage Jorge Arencibia Frontuto Peluquero. Porfa, regálenme un me gusta, like, suscríbanse, tanto a Facebook, al Instagram, tengo TikTok también, si quieren ir a ver estos mismos videos en TikTok, estas cápsulas, o en mi YouTube, les agradecería mucho de verdad que me regalen esos saludos y cariños que me mandan, que los puedan hacer tangibles con una pinchadita de un botón,
porque eso me va a ayudar también a que esta información le pueda llegar a mucho más gente y pueda compartir esta información, estos conocimientos, estas reflexiones con gente que pueda ayudarle mucho también a crecer profesionalmente. Así que les mando un beso grande, un abrazo. También se los manda Nelson, que está aquí al lado mío. Aquí está Nelson. Hola, yo soy el Nelson Marchant. Que estén muy bien y sigan a Teatro San Sebastián, el Instagram, y hay un fanpage y ahí saldrá toda la información con respecto a los cursos que voy a estar dando, con respecto a comunicación en tiempos de confinamiento y herramientas comunicacionales para la virtualidad. Nos estamos viendo. Así que a todos un beso grande, cuídense y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Gracias, amor. Ahora sí.